Vamos a barrios donde se has tenido aventuras. Por ejemplo, el vídeo que mejor ha funcionado es el barrio de Corea, Sí. de Palma de Mallorca. Sí. ¿Qué tiene de especial? O sea, ¿por qué crees que ha sido tan exitoso y cómo lo viviste eso? ¿Por los personajes? ¿Qué es lo que...? Cuéntame un poquito cómo vas para Te allá. haría la misma pregunta porque no tengo ni idea. De hecho, no creo que es uno de los mejores. Me parece un video bastante normalito. Yo simplemente voy a Mallorca porque no sé quién me había hablado que me podía, no sé, dar un poco el sofá para quedarme ahí unos días. Pues voy y empiezo a mirar un poco estos barrios, Corea y San Gotleu y esta zona. Y le digo a la persona que tiene ese piso, vamos en coche, enséñamelo un segundo, yo mañana vuelvo, pero por lo menos sé dónde ir. Y lo veo y digo, yo aquí no voy a hacer un vídeo, es demasiado tranquilo, yo necesito algo mucho más duro. Hay 4 chavales ahí vendiendo porritos y 2 palacios, ¿no? Como digo yo. Medio destrozado, vaya caca de barrio, en plan, puede ser chungo por la noche, pero yo quiero algo más para mi canal. Pero no sé por qué, no encuentro... Ah, sí. La misma noche cojo y voy a Sombania. Sombania es el barrio más duro que yo he visto en mi vida, donde no he podido grabar. Hostia. Y es mi sueño. No sé cómo entrar. Es que no encuentro la manera, tío. He hablado con 2000 personas. ¿En Palma de Mallorca? Palma de Mallorca, cerca del aeropuerto. ¿Sí? Se llama Sombania. Es un barrio hecho a triángulo. Hay una calle que entra así. Sí. Y luego 7 calles puestas en esta posición. Cada calle es una droga diferente. Marihuana, cocaína, heroína. Tú, dependiendo de dónde te paras con el coche, compras una cosa o la otra. Son todos gitanos. Y este es el triángulo. Esta es la única calle que entra y sale. Y aquí son todos coches quemados alrededor. Hostia puta. Entonces, me deja aquí el chico. Sí. Yo bajo sin nada, sin chaleco, sin reloj, nada. Así. Y voy allá y se acerca un chico joven y me Tú ya dice... estabas grabando, ¿eh? No, Aún no estabas grabando, ¿eh? nada. Vale. No tenía ni cama ni nada. Ah, solo querías ver. Camiseta y pantalones. Te digo, hay un 5% de barrios en Europa donde es mejor hablarlo antes. Porque si por si acaso te pillan con una cámara, te matan de verdad. Son muy pocos, pero existen. Persisten. Y Sombania es uno de estos. Entonces he pensado, vamos a hablar con el patriarca o quién es y a ver qué tal. Entonces hablo con este chico joven, me dice, ¿qué quieres comprar? Digo, no, espera, tengo un canal de YouTube, me gustaría hacer un episodio de este. Y lo estaba, no sé, estaba intentando un poco manipularlo y lo estaba convenciendo. Y me dice, espera, habla con el patriarca. Viene este... Qué bueno. Sí, pero llega un señor de 65 años con gafas a forma de corazón. ¿De corazón? De corazón. Una camisa, corazón rosa. Hostia Tío, puta. no sé. O sea, a lo película total, ¿eh? Sí, pero no tenía sentido porque estaban todos armados y luego llega el patriarca con las gafas de corazón. Una camisa con el cuello así como Drácula. Y digo, bueno, este está medio chalado seguro. Y era el patriarca. Y era el patriarca. Y me empieza a hablar y cuando me habla, digo, madre mía, vaya diferencia. En plan, una persona muy correcta. Y a diferencia de todo lo que me dicen los gitanos en estos barrios, de que va, aquí no pasa nada, este es un barrio de toda la vida, solo gente que trabaja, mentiras, obviamente. Este no. Este me decía, tú sabes que nosotros vivimos al margen, ¿no?, de la sociedad, no nos gustan las leyes, entonces trabajamos de otras cosas, etcétera, etcétera. Era muy consciente de su situación. Pero muy correcto, ¿eh? Muy correcto, muy educado además. Me dice, mira, me has caído bien y todo, pero... yo no puedo arriesgar mi negocio para hacerte grabar aquí lo que quieras. Y mientras estoy hablando con él y me está explicando estas cosas, se levanta un chico de, no sé, 16 años, con un cuchillo así en la mano y dice, oh, ya te dije que aquí no puedes grabar, ¿vale? Y joder, no sé. Hombre, agradable no es. Sí, era una espada, no era un machete de esos gigantes, claro. ¿no? Y el patriarca dice, tranquilízate que estoy hablando yo, ¿qué quieres? Hablando al tío joven, obviamente. Pero fue al final un no, ¿sabes? Tachante. Entonces, como no tenía la posibilidad de entrar en ese barrio, decidí ir a Corea y San Gotleu. También sí tenía la idea de que eran barrios muy tranquilitos. Digo, bueno, ya que estoy aquí, lo intentamos, claro. Puede ser que salga un video divertido. Yo creo que es un video que ha ido bien porque tiene varios elementos. En plan, no es muy estático, estoy siempre en movimiento, hablo con muchas personas diferentes, son 2 barrios diferentes.
toda la isla le interesa ver estos dos barrios, entonces ya esto puede ser la primera, yo qué sé, 50.000 personas que ven el vídeo y luego sabe que el algoritmo va ahí a tope. Y lo que me ha salvado son los últimos, creo, 10 minutos, cuando llegan los gemelos, que llegan con su coche de la empresa ahí de eléctrica y le dan a tope, gritan. Además son, vamos, dos fenómenos porque son clavados. Tú no entiendes quién es quién, no tienen nada de diferente. Ajá. Gritan, te enseño la pistola, esto, el otro. Y ya está. Esto creo que fue la cosa más Ahí no tuviste más miedo. chula. En ese barrio no tuviste sensación de peligro. Sí, tuve la sensación de peligro. Sí, muy bajita, pero la sientes. Cuando hay dos tipologías de personas simpáticas, los que son simpáticos de verdad y te meten en una situación psicológica de tranquilidad. Sí, tío, de verdad, no te preocupes, y tú lo entiendes que es buena persona, entonces te relajas. Y hay otros, como en ese caso ellos, por ejemplo, que no los conocía, ahora ya es otra cosa, pero como primer toma de contacto, son simpáticos, pero no entiendes si al final de la calle te esperan y te pegan, ¿sabes? Claro. Y no es así en su caso. Pero cuando grababa, se ve que intento estar lo más tranquilo posible, pero adentro estoy pensando, me quiero ir lo antes posible. De hecho, mis grabaciones duran 1 hora, 2, como mucho. Es poco, ¿sabes? Es poco tiempo para lo que sacas. Poquísimo, ¿sabes? Pero la gente me dice, no, pero no has visto mucho, tiene que estar más tiempo. Claro, pero yo me quiero ir. Es que no quiero estar ahí, ¿sabes? Estoy pensando en 2000 cosas que grabar, que preguntar, mirando toda la gente que están haciendo, si me están mirando los bolsillos, si tengo todas mis cosas, dónde está la salida, ¿sabes? Claro, no es sencillo. No, desde el punto de vista, por lo menos mi psicológico, bueno, tampoco es muy complicado cuando lo sabe hacer, entre comillas, pero es todo el rato ahí a tope, como si estuviera haciendo un examen 2 horas seguidas, ¿sabes? Claro. Terminas que, ya está, te cansa. Entonces, eso, hablando de Mallorca, creo que estos fueron los elementos más divertidos, y luego tú lo sabes muy bien, hay vídeos que tú no entiendes por qué funcionan tanto. Una miniatura, ¿sabes? Que puede ser llamativa y que a lo mejor ni para ti lo es. Es llamativa, sí, porque los personajes son curiosos. A veces no sabes por qué, o a un vídeo que tú piensas que va a ser el éxito del año, no lo ve ni el trato. Exacto. Y no entiendes. Exacto. Esto lo tiene todo, es divertido, es emocionante. Claro. La miniatura es llamativa, el título mola, funciona como el culo. Son los misterios de YouTube. Bueno, aquí digamos que de peligrosidad de 0 a 10 estamos en un 5 o 6, ¿no? ¿No tuviste ahí...? No, sí, 5 o 6. 5 o 6, tú dices Palma... Sí, en Palma, sí. Pero no aconsejo a nadie en meterse en Corea, el barrio de los gemelos, como por para la noche divertirse. Solo. No. Porque te digo, la gente me ha repetido 40.000 veces, no te pasa nada, todo tranquilo. No lo sé. No sé, no quiero hablar mal de nadie. No, porque a lo mejor no pasa nada. Pero mejor no pasa nada. Sí, también te puede pasar en un barrio bueno, que a veces hay... Por supuesto. Un energúmeno que está y te hace daño, ¿no? Pero tú has tocado, diciendo esta frase, un punto que me gustaría aclarar. Sí. Cuando pregunto, ¿es un barrio bueno o un barrio malo? Aquí hay gente buena y gente mala. Aquí te pueden robar o no. Los dos escenarios, las dos cosas pueden pasar siempre en cualquier barrio. Pero estamos hablando de porcentaje. Hay gente buena y gente mala. Hay gente buena y gente mala en Sarriá, que es el barrio más rico de Barcelona. Pero los malos, ¿cuántos son? 2%. Si vamos a la mina, ¿cuántos son los malos? 75%. Entiendes que hay bueno y malo por todos lados, pero es el porcentaje que hace la diferencia. En Corea, no te estoy diciendo que la totalidad son malos, pero puede ser un 20%. Y si tú caminas y encuentras 30 personas, estamos hablando que 6 probablemente han estado a la cárcel o han tenido problemas, o trapichean o no tienen dinero y están desesperados, o son drogadictos. Joder, 6 personas solo por la noche en un barrio que no conoce, yo no me gustaría encontrarlas. Claro, ¿sabes? Es un problema. Claro. Mientras si vas en Sarriá y es el 1%, encuentra 90 personas y probablemente ninguno es malo, o uno ya te lo puede hacer algo, ¿sabes? Si pasa. Claro. Es solo eso, cuestión de porcentaje. Es muy común decir, ¿hay bueno? Sí, vale, obvio que es bueno y malo. Claro. Obvio que te puede pasar que te acuchillan y te disparan en Sarriá como en la favela de Brasil. Pero la probabilidad de que te pase en la favela de Brasil serán mayores. Claro. Y ya está. Evidentemente. Claro.